Dime. Tengo una duda sobre las trampas del ego. Sí. Básicamente es, ahora ahí tenemos como un modelo en el Vedanta, y este modelo es muy atractivo también a nivel del ego, porque es algo a lo que te coges. Entonces vas siguiendo unos pasos, observas el pensamiento no está. La pregunta que tenía, porque el otro día leí también un texto, era muy similar a Vedanta, y hablaba de un silencio diferente, que es el silencio cultivado y el silencio que libera, un silencio entrenado, pero que no es liberador, es como ir al gimnasio del silencio, y un silencio que es liberador. Y incluso lo que tú hablaste del ego y del pensamiento, que se siente como muy cutre, ves que no es operativo, que es muy burdo a veces en su trabajar diario, pero que se va haciendo, cada vez se puede ir haciendo más sutil, más escurridizo, y también las capacidades de la mente, a nivel, por ejemplo, de los yogis, que pueden desarrollar grandes capacidades, grandes destrezas, pero creo que hay la posibilidad de que sean destrezas liberadoras. Son como músculos. Como músculos, exacto. Y si es posible en este mismo modelo quedarse atrapado en el sentido de desarrollar una destreza, desarrollar un silencio, incluso después insinuar la presencia del observador, sentir una sensación de disolución, y de la misma destreza de la mente poder crear, sin llegar a darte cuenta, un estado de mayor bienestar, pero que no sea la liberación. Y la diferencia, sobre todo, entre este silencio de gimnasio y un silencio liberador, por un lado, esta era una pregunta. Sí, sí. En eso tienes razón. Sí. Hay muchísimas personas que, por ejemplo, en momentos críticos de su vida, después de pasar por situaciones muy complejas a nivel psicológico, inclusive personas que han llegado a estar a punto del suicidio, han encontrado en algún momento de su vida, en esos instantes críticos, una salida. Y su mente ha hecho una especie de crash. Y han sido en esos momentos testigos, por ejemplo, de que su dolor es un objeto mental. Por ejemplo. ¿Notan ustedes que a veces en los momentos más complicados de la vida, en los momentos más dolorosos, a veces es posible rescatarse y lograr una cierta tranquilidad, un cierto equilibrio que después otra vez se pierde, pero que también es capaz de ganarse? Hay personas que en un momento crítico de su vida han perdido todo, ya no hay nada que ganar, ya no hay solución a sus propias circunstancias personales. Y en último momento, en último esfuerzo de desesperación, se han recogido en sí mismas, se han recuperado. Y han notado, por el golpe que da ese cambio y ese proceso, de que pueden convertir todo ese mundo que antes era tan válido y tan real en objetos. Y entonces adquiere una especie de quietud, una especie de calma tranquila. Algunas personas de esas, esa calma es tan intensa, ese silencio que se produce es tan grato, que presumen que ese es el final del camino y no hay nada más. Y se acabó. Y suelen vivir ahí. Hay muchas personas que son capaces de situarse en ese espacio de observación que es moderadamente quieto, pero muchas veces se lo convierte en una especie de salida, es una guarida. Como es tranquilo, no sigo adelante. Como es tan bueno, ¿para qué más? No le apuesto más. Y uno de los problemas que hay, por ejemplo, con el primer proceso de observación interior, con ese silencio,
es que a veces el silencio se convierte en una guarida. Ese es uno de los problemas que hay, es una guarida. Una persona allí no sufre en exceso, tampoco goza en exceso, pero no sufre en exceso, que ya es mucho, ¿no? Hay un cierto goce, una cierta quietud, hay una cierta ecuanimidad, hay una cierta neutralidad, se es muy neutro allí. Esa neutralidad se puede confundir muy fácilmente con equilibrio, se le puede inducir fácilmente a un estado de bienestar o a un estado de libertad. Pero uno de los mayores problemas que hay al comienzo o cuando se mantiene un estado como la observación, y especialmente por estos personajes o personas que han llegado a un punto muy alto y logran mantenerse ahí bastante tiempo, es convertir el mundo interior en una guarida. ¿Estamos de acuerdo? Que eso es muy fácil, es muy fácil. Porque produce bienestar. Hay un segundo problema, ¿sí? Que es la habitualidad. Ya no es buscar una guarida, sino la habitualidad. Hay personas que una y otra vez son capaces de entrar en ese estadio interior que tú ya adviertes, evidentemente, donde hay vacío. Y a veces es más fácil recordarlo que vivirlo. Cuando tienes cierta destreza te es más fácil recordarlo. Y recordarlo es como ir al gimnasio. Es parecido a ir al gimnasio. Y lo que adoptas es una actitud plana sin tridimensionalidad, que no es como la de la guarida, porque la guarida es un poco más viva, porque la persona está más vital. Pero en esta es una especie de aislamiento, te aíslas de todo. ¿Gracias a qué? Gracias a la planitud del propio proceso. Por eso uno de los eventos más claros que toca aprender es a diferenciar entre el pensamiento de vacío y el vacío de pensamientos. Ese es uno de los tópicos que toca aprender a determinar y a diferenciar. Una cosa es el pensamiento de vacío y otra cosa es el vacío de pensamientos. No tiene que ver el uno con lo otro. Lo que pasa es que tú puedes recordar la práctica anterior, puedes recordar la práctica previa y te puede allegar cierto nivel de equilibrio, cierto nivel de silencio, pero ello no posee la esencia de lo que estamos buscando. No lo tiene. ¿Sí? Entonces ese es el segundo problema. El segundo problema es llevar a esa circunstancia, a la práctica interior, a un hábito, a recordarla. Es decir, en vez de vivirla, la recuerdas. Es como recordar el afecto o como recordar el placer, que traen algo, pero no es lo mismo. Traen cierto gusto. Es ciertamente apetecible de alguna manera, pero evidentemente no poseen su esencia. Estas dos, en parte son como ir al gimnasio. En parte es así, como ir al gimnasio. ¿Sí? Existe una tercera opción, y es descubrir el mundo que allí hay. Ese silencio se parece, por ejemplo, a una cordillera cuando se observa de noche. Tú pasas en avión por una cordillera de noche y ves solamente oscuridad. Pero cuando nuevamente amanece el día, vas a ver multitud de cimas, multitud de montañas, multitud de valles, todo tipo de colores. Si afinas la vista, podrías ver algún animal, puedes ver nieve, recovecos, cuevas. El mundo de la práctica interior, en la observación, tiene muchísimas variantes, muchísimas. Es muy rico, es muy rico. Y hay una cosa de la que no hemos todavía empezado a hablar, es que en ese mundo hay experiencias emocionales, hay sentimientos, no como ustedes conocen los sentimientos. Son experiencias interiores que tienen que ver con sensaciones continuas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo una persona puede mantener la sensación de, por ejemplo, sentirse a gusto por el recuerdo de haber viajado a un país bello?
¿Cuánto tiempo pueden ustedes mantener ese gusto? Continuamente. No secuencial, sino continuamente. ¿Cuánto? Poco, ¿no? O sea, lo que es fácil es tomarlo, soltarlo, retomarlo, soltarlo, retomarlo, soltarlo, retomarlo y soltarlo. Y así puede pasar la vida entera, eso sí. Pero continuo es muy difícil, ¿me siguen? Para más ejemplos, ¿cuánto tiempo se puede mantener la intensidad sensoria de un orgasmo? Pues instantes. Porque si dicen que horas, joder, chapó, como dicen, ¿no? Chapó, porque es que eso no hay manera, es que se explota, alguna cosa se explota por dentro. ¿Sí? Las sensaciones y los sentimientos, nosotros los podemos catalogar de 1000 maneras, pero todos ellos tienen una fugacidad a través de la cual podemos experimentarlas. ¿Estamos de acuerdo? En esos mundos van a empezar a aparecer sensaciones continuas y podrás estar 5, 10, 20 minutos con una sensación continua y con un sentimiento continuo. Esos son los mundos que con el tiempo van a empezar a crear crestas en la cordillera que antes no veíamos. ¿Me sigues? Y son elementos que empiezan a llenar, digámoslo así, ese inmenso vacío que aparentemente es oscuro y negro, cuando no es solamente oscuro y negro, tiene muchísimas más cosas. He intentado muchas veces llamarle a ese universo exaltaciones, porque no son emociones, no son sentimientos, porque toda emoción y todo sentimiento tiene una caducidad. Estas exaltaciones, en cambio, prodigan una circunstancia que es diferente. Yo a veces trato de mostrarles, por ejemplo, de que se parece mucho a la alegría sin objeto. Entonces se puede estar constantemente alegre sin objeto ni razón alguna. Por ejemplo, produce el contentamiento de existir. Y es una cosa que perdura, es como un decorado, es un background, es un trasfondo que siempre permanece, no importa qué hagas. Y eso empieza a hacerse partícipe de el hecho de realizar la práctica de manera clara y consistente. La mayoría de las personas, muchas veces, cuando logra estos estados que son muy pocos, lo usan o como guarida o como hábito. Pero en la medida en que llegas una y otra vez y empiezas a abrir las puertas a los mundos que allí acontecen y ocurren, vas a empezar a notar la tridimensionalidad que hay allí en ellas. Empiezas a notar la tridimensionalidad. Y esa tridimensionalidad es la que te ofrece el soporte cognitivo para saber que vas conducentemente en el camino que es correcto. Evidentemente, en ese camino, el hecho de presuponer un modelo implica que hay posteriormente más. Y a veces mentalmente queremos sugerirlo. Y el sugerirlo, como el hecho que tú dices de ver que hay un observador que observa el vacío, pues provee a lo mejor sensaciones que no son las claras, pero tienes dos opciones. O que la gente nunca lo descubra o que lo descubra por sí misma, o sugerirle que existe otra forma a través de la cual puede un día llegar a acceder y que está cerca a él y empezar a practicar a ver si lo consigue. Pero como tú dices, evidentemente hay diversos tipos de silencio. Y los silencios, por ejemplo, que hay en la concentración, también tiene su tridimensionalidad, es otro universo. Y los de la meditación ni se diga. En la meditación, por ejemplo, cuando entras en estados profundos, a veces adquieres la visión de la totalidad, por ejemplo, de los entes luminosos. O a veces asumes, por ejemplo, la existencia de los sitios en donde hay soles que están apareciendo en el firmamento. Y entonces te diriges a una multiplicidad de eventos que son absolutamente asombrosos, pero que existen bajo probabilidades como miles de opciones. Entonces,
hay tantas cosas que hacer. A veces, por ejemplo, llegas al mundo del samadhi y entras por el corazón. Entonces lo que hay es una fuerza de amor inenarrable y irrebatible. A veces entras por el existir. Y por el existir lo que ves es la plenitud de la inmensidad del infinito. Y a veces entras por el saber. Y lo que haces es asombrarte de la maravilla y de la esencia de todas las cosas. Y al final todo se resume en Nirvikalpa. Pero son mundos todos estos que son profundamente variados y que solamente el ser humano, en la medida en que una y otra vez cae sobre ellos y los investiga y aprende, pues va aprendiendo también.